damos gracias por permitirnos estar aquí de regreso, Señor, ya alabando tu nombre, glorificándote. Pedimos que tú nos bendigas a través de tu palabra, Señor. Siempre el mensaje, la enseñanza viene a traernos cosas necesarias, importantes a nuestra vida, Señor. Por muy sencillo que sea, Señor, siempre tú nos hablas y nos bendices. Dirige este tiempo, Señor, y obra en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a hablar acerca de la fe bíblica, la fe salvadora. Es importante que entendamos qué nos enseña la Biblia acerca de la fe, porque muchas veces se habla de la fe y que sí tengo fe, que la fe en esto o en aquello, y se habla, pero la Biblia es clara al enseñarnos acerca de lo que es la fe en sí, lo que debe de ser la fe del hombre. Y hay unos principios, hay unos puntos importantes que nos ayudan a entender acerca de nuestra fe. Y algo muy importante es que nuestra fe, la fe debe estar enfocada hacia el objeto o persona correcta. La fe debe de estar enfocada hacia la persona indicada. Si la fe de alguien o la fe de una persona no está enfocada hacia quien debe de estar enfocada, esa fe no es la fe bíblica, la fe de Dios. Sí es una fe, pero la tiene mal orientada, la tiene mal enfocada. Toda fe, la fe de las personas, debe de estar enfocada hacia Dios, hacia Dios. No debe de estar enfocada hacia nadie más, hacia nada. Solamente hacia Dios, hacia el Señor Jesucristo. No debe de estar enfocada hacia nadie, ningún personaje más. Cuando la fe está enfocada hacia alguien más, es una fe errónea, es una fe mala, porque debe de estar nada más enfocada hacia Dios. No debe de estar enfocada hacia Mahoma, aunque la gente piense que Mahoma es un dios, su fe está mal enfocada. No debe de estar enfocada hacia Buda. ¿Cómo la fe la enfocan hacia un hombre, hacia una persona que existió? Y toda su fe la enfocan hacia
personas que vivieron, estuvieron aquí y tienen la creencia que fueron dioses. Ni a María. María está en el cielo, está su alma, nada más. El alma de María. María no está resucitada. María un día va a recibir un cuerpo celestial. Tiene muchas limitaciones en el cielo. María. Porque es un personaje que tuvo fe, una buena hija de Dios, pero hasta ahí no tiene ninguna atribución divina, no es una deidad. Y poner la fe aún en este personaje es erróneo. En nadie, absolutamente ni en nada ni en nadie debe de estar puesta nuestra fe, solamente en Dios y en el Señor Jesucristo. Ni en ningún ídolo, ni en alguna imagen, ni en algún santo, en nadie. Hay que tenerlos como alguien que existieron y quizá en relación a los santos fueron hombres de fe y grandes personajes en la historia cristiana, pero hasta ahí. Cuando tú le pides a San Martín de Porres o le pides a San Pedro o a Judas Tadeo, es absurdo porque tu fe la tienes hacia un humano. Erras en tu fe. Y la fe bíblica, la fe que Dios quiere que tengamos es una fe enfocada hacia Dios. Quizá toda la gente tenga fe. La Biblia dice que los demonios tienen fe, creen en Dios y tiemblan. Pero tienen un enfoque equivocado. Hay un enfoque equivocado, errado. Así que solamente en Dios, el Señor Jesucristo es Dios. Fíjense lo que dice aquí en Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12. Versículo 2. Dice, puestos los ojos, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Aquí nos está diciendo que nuestra fe debe de estar enfocada nada más en Jesús. Es Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos ahora a el Evangelio de Juan, capítulo 3. Puestos los ojos, puesta la fe en Jesús, en Dios. El que cree en mí, dijo Jesús, cree en el que me envió, porque yo y el Padre uno somos. Si crees en Jesús, crees en Dios.
Dice el versículo 14, Juan 3:14, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esa representación que se hace a través del asta y la serpiente, la usó el mismo Señor Jesucristo como una representación suya. El pueblo era mordido por las serpientes y morían. Entonces, para poder evitar la muerte, tenían que venir y mirar hacia la serpiente que estaba en el asta. Y esa mirada era la mirada de fe que tenían que tener hacia el objeto correcto que Dios había mandado al pueblo que depositaran su fe. Así como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, la fe. La misma ilustración de la serpiente está en Jesús, aquel que cree en él. La Biblia no se contradice, la Biblia no nos manda a poner la fe en otra cosa que no sea Dios y el Señor Jesucristo. No nos manda a poner la fe en ningún pasaje de la Biblia, en ningún libro de la Biblia vamos a encontrar que Dios nos diga que pongamos la fe en alguien más. El pueblo después a la serpiente le pusieron por nombre Neustán y empezaron a adorarla. Empezaron a adorar a la serpiente. Moisés la tuvo que destruir porque el pueblo estaba cayendo en idolatría, poniendo su fe en sí, al símbolo, no a lo que representaba. Así que una fe bíblica y una fe correcta es aquella que se deposita en Dios, ¿sí? En nadie más. No crea que porque usted dice tener fe y creer en Dios es válido, si no lo deposita a Dios solamente. Dios no comparte su gloria con nadie. Es absoluto Dios, y Dios quiere todo de nosotros y no la comparte absolutamente con nadie. Dice: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. No comparte, no acepta que el ser humano le deposite a él la fe y a otro personaje o a otra cosa. No lo permite, es celoso. Así que una fe correcta, si tú quieres hablar de fe, es una fe enfocada nada más a Dios y a su Salvador, el Señor Jesucristo, que es lo mismo. Una fe o nuestra fe debe de tener un fundamento sólido. El fundamento sólido de nuestra fe es la palabra de Dios. Nosotros basamos nuestra fe en la palabra de Dios. Es el fundamento seguro de nuestra fe. Mucha gente no solamente enfoca su fe hacia personajes equivocadamente, sino que su fe no tiene un fundamento
confiable, sólido, porque su fe la basan en libros que no tienen una garantía de inspiración divina. No hay una garantía. Por ejemplo, los mormones basan su fe en el libro del Mormón. La Biblia la hace en un lado. No es el fundamento correcto el libro del Mormón. Los budistas tienen sus libros sagrados y en base a sus libros es como sustentan y fundamentan su fe. Los testigos, falsos testigos de Jehová, fundamentan su fe en la Atalaya y en otros libros adicionales. Los católicos en las encíclicas del Santo Pontífice. El fundamento debe de ser un fundamento seguro. Si mi fe no la fundamento en la Biblia, no tiene fuerza mi fe, no tiene confianza, no tiene seguridad. Tenemos un libro confiable que es la Biblia. De ahí tomamos los principios para fundamentar nuestra fe, para afirmar nuestra fe, para acrecentar nuestra fe, en base a los principios bíblicos. Y tenemos un libro seguro, confiable. Vamos a ver 2 de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea, la fe nunca la basaron en algo incierto, sino en algo confiable y seguro, en la palabra de Dios. Versículo 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿En qué vamos a fundamentar nuestra fe? En algo seguro, en algo que venga de Dios, en algo confiable. Y lo único seguro y confiable, inspirado por Dios, es este libro, las Sagradas Escrituras. Entonces, nuestra fe no está basada en una historia, en fábulas,
en cosas de la ciencia o en cosas de la metafísica o en los astros, en nada de eso. Nuestra fe se apoya en el fundamento de la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, inspirada por Dios, confiable. Todas nuestras creencias, todas nuestras doctrinas, todas nuestras enseñanzas están basadas en lo que Dios ha dicho. Y ahí nuestra fe no solamente está enfocada hacia el objeto, la persona correcta, sino tiene una base, un sustento, un fundamento que va a ser difícil doblar, vencer. Se sustenta perfectamente. Si yo tengo mi mano así, la puedo doblar fácilmente, pero si yo le pongo un fundamento, no la doblo, tiene una base segura, no se vence. Si está fundamentada en la palabra, en las promesas de Dios, ahí sustentamos. Creemos que tenemos la vida eterna porque Dios así lo dice. No lo dijo absolutamente nadie más, que Dios a través de los santos hombres de Dios, inspirados por Dios, así lo dijeron. El Señor Jesucristo así lo dijo. Y nuestra fe está basada en esas promesas, en la palabra de Dios. Ni aún en lo que pueda decir el predicador de su propio corazón o de su propia mente, si no está sustentado por la palabra, no voy a apoyar mi fe en algo que no es seguro, aun cuando lo diga el predicador. Pablo lo dijo a los Gálatas: hermanos, si alguno viniere con un evangelio diferente, sea anatema, porque hay muchos que anuncian un evangelio diferente del que os hemos enseñado. Aun si un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, sea anatema. Otra palabra de la que hemos enseñado, otra doctrina de la que les hemos enseñado, estamos poniendo el sustento, el fundamento de la fe a través de los apóstoles enseñados, instruidos por el Señor Jesucristo. Ni aun ellos enseñaron sus propias ideas y filosofías. Así que la fe debe de tener un sustento y una base segura. Hay de aquellos que basan su fe en ideas de hombres. La verdad, si ustedes leen el libro del Mormón y la historia del Mormón, es un cuento nada más, es una fábula, que un hombre recibió una revelación que aquí en el continente americano, y de ahí sustenta, de un sueño. ¿Qué seguridad se le da a nuestra fe? Mas sin embargo, cuando vemos en la Biblia, tenemos la palabra profética más segura, en la que podemos confiar. Sustenta tu fe ahí, cree lo que dice la Biblia, sustenta, apoya tu fe ahí y tendrás una fe fuerte, segura, firme. Debe de tener un sustento la fe. Y toda fe tendrá buenos frutos, buenos resultados. La fe enfocada hacia el Señor Jesucristo, hacia la persona correcta y sustentada en una base segura, no es una fe muerta, es una fe viva, con frutos, con actos, con acciones, con cambios. No es una fe inmóvil, estática, es una fe con frutos. Como dice Santiago, tú dices que tienes fe, muéstrame
muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame una fe sin obras. Una fe sin obras es muerta, está muerta. Es una fe, pero es una fe muerta. La fe que está enfocada hacia el Señor, hacia el objeto correcto y con un sustento, es una fe viva, una fe que avanza, una fe que hay cambios, hay resultados. Es una fe viva, con obras dignas de arrepentimiento. No podemos hablar de una fe que está enfocada hacia el Señor, hacia Dios, con un buen sustento, y no hay resultados en esa fe. ¿De qué tipo de fe estamos hablando? Si una fe está enfocada hacia el Señor Jesucristo adecuadamente y tiene el sustento de la palabra, tiene una base, con toda seguridad podemos saber que esa fe tendrá frutos buenos, frutos del Señor, frutos positivos, cambios, transformación a través del poder de la fe. En el capítulo 11 de Hebreos, no lo busquen, ahí nos habla de la fe. Por la fe, Abraham, dice, dejó Ur de los caldeos. Dios le dijo que dejara su tierra y su parentela. Por la fe buscó la ciudad que nunca vio y sigue. Por la fe Isaac, por la fe Jacob, por la fe José, por la fe aquellos grandes hombres de Dios hicieron esto, taparon bocas de leones, apagaron fuegos, vencieron ejércitos. Por la fe hicieron tantas cosas porque era la fe correcta. Tendrá frutos. Me dices tú que crees en Dios, que tienes la fe correcta, que tiene el sustento correcto, pero no hay cambios. No hay obras, no hay acciones. Es una fe reprobada, anulada. La fe verdadera va a traer una transformación interna, involutiva en el ser humano. Una transformación involutiva desde adentro para afuera. La transformación no es evolutiva, no es de afuera hacia adentro. La transformación del hombre de fe es involutiva, de adentro hacia afuera. La transformación la hace el Espíritu Santo, la hace Dios por la fe que hemos manifestado hacia Él. Desde adentro, el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a perfeccionar. Es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, desde el interior. Y se va a ver reflejada en el exterior. No puedes decir, no, pues yo ya creo en Jesucristo, yo creo en la Biblia, y no seas movido a una transformación, a un cambio. Que te quedes con los brazos cruzados y sigas en lo mismo. Es una fe equivocada, confundida tal vez, porque a través de la fe que hemos manifestado hacia el Señor, Él va a empezar a cambiar. Tal vez hasta involuntariamente, vamos a decir así, involuntariamente, porque ahora está el Espíritu Santo para redarguirnos, para hacernos sentir mal. Por eso les decía que involuntariamente, porque aunque no queramos, el Espíritu Santo nos va a incomodar y no nos va a quedar otra más que cambiar. No me siento bien.
estoy mal, estoy fallando, estoy pecando. Y de esa manera viene una transformación. La fe correcta trae una transformación a la vida de esa persona, obligatoriamente. Así que si tú no estás enfocando correctamente tu fe, enfócala hacia Jesucristo. Dile al Señor: aquí estoy, aquí está mi fe, creo en ti, el único Salvador de mi vida, el único que me puede ayudar, al único que puedo recurrir. Eres el único y aquí estoy, te acepto como mi Salvador personal. Qué equivocado estaba. Y desde ahora voy a sustentar, a fundamentar mi fe en el único libro confiable, tu palabra. Y de ahí voy a basar mi fe. Y estoy seguro que habrá una transformación, un cambio de vida, de rumbo, de dirección en mí. Eso es lo que Dios quiere con la fe. ¿Estás enfocando tu fe correctamente? ¿La estás enfocando? Enfócala correctamente. Susténtala. Quita todo prejuicio, toda idea que te dejaron tus abuelitos o tus papás. Si no es así como la Biblia nos enseña, quítala. Y haz el enfoque correcto de tu fe. Y como resultado, como fruto de la fe, es la vida eterna, la salvación. Tienes vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese es el resultado más grande de la fe, la salvación del alma. Que si tú crees y lo has aceptado como tu Salvador y le has declarado tu fe, nada más falta que te mueras para que te vayas al cielo. Tienes vida eterna. No queremos que te mueras, pero si quieres ir al cielo, tienes la seguridad de que si murieras, de aquí en adelante, desde el momento que tú aceptaste a Jesucristo como tu Salvador personal, desde ese instante tú tienes la seguridad de la vida eterna, porque estamos sustentando nuestra fe en esa promesa escrita y dada por la palabra de Dios. Si no, no tuviera sentido nuestra fe si no la basáramos en las promesas de Dios. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta enseñanza, por esta meditación. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor, gracias por la enseñanza, por la orientación en relación a nuestra fe, Señor. Hay mucha confusión en el mundo, Señor, en el aspecto religioso, pero en relación a lo más importante de nuestra fe es esto, Señor. Sabemos que tú lo enseñas en tu palabra. Eres el único, Señor, el único Salvador. No hay otro. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo, hombre. Y Padre, tenemos que enfocar correctamente nuestra fe, sustentarla, para que se vean los frutos correctos, los resultados correctos. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por este día y por estas enseñanzas que recibimos. En el nombre de Cristo te agradecemos todo. Amén.